A veces, la vida nos sorprende de formas que nunca imaginamos. Juliana y Pedro se encontraron durante un viaje que parecía ser solo una pausa en la rutina, un instante común que, sin embargo, se transformó en algo extraordinario. Desde el primer momento, algo en su mirada y en sus palabras creó una conexión intensa, una chispa que ninguno de los dos podía ignorar. Cada conversación por teléfono se prolongaba por horas. Entre risas, confesiones y promesas susurradas, se tejía un vínculo que desafiaba la distancia y el tiempo. Mensaje tras mensaje, llamada tras llamada, la ilusión crecía y la esperanza parecía infinita. Pero también empezaban a aparecer los primeros desafíos que pondrían a prueba su amor. El reloj parecía jugar en su contra. Diferencias de horario, responsabilidades diarias y la presión de la vida cotidiana comenzaban a marcar una distancia que ningún deseo podía borrar. Sin embargo, en sus corazones, el deseo de estar juntos era más fuerte que cualquier obstáculo, y cada pensamiento sobre el otro se convertía en un refugio seguro frente a la incertidumbre. Pero, ¿qué sucede cuando el amor choca con la realidad? Cuando las promesas se enfrentan a la distancia y la pasión se topan con secretos que nadie esperaba. Juliana y Pedro descubrirán que incluso las emociones más intensas pueden ser frágiles y que un vínculo profundo puede tambalear frente a decisiones, malentendidos y sorpresas del destino. En esta historia, no todo es lo que parece. Cada sonrisa puede esconder una duda, cada abrazo un miedo, y cada reencuentro puede traer consigo cambios inesperados. Lo que comenzó como un amor lleno de ilusión, ahora se enfrenta a pruebas que determinarán si su vínculo resistirá o si quedará marcado por recuerdos que duelen, pero que también enseñan sobre la fuerza y la fragilidad de los sentimientos humanos. Acompáñanos en este viaje emocional donde descubrirás los matices de un romance que desafía la distancia, la paciencia y las emociones más profundas. Una historia que promete mantenerte al borde del asiento, cuestionando hasta dónde puede llegar el amor cuando se enfrenta a los secretos, la distancia y la realidad. Juliana conoció a Pedro durante un viaje que había planeado hacía meses, buscando nuevas experiencias y un respiro de su rutina diaria. No imaginaba que entre paisajes desconocidos y calles llenas de historia, su destino cambiaría por completo. Fue en una tarde soleada, mientras paseaba por una pequeña plaza, que sus miradas se cruzaron por primera vez. La conexión fue inmediata, como si se conocieran de toda la vida. En cuestión de pocos días, aquella simpatía inicial se transformó en algo mucho más profundo. Entre largas conversaciones, caminatas al atardecer y risas compartidas en cafés locales, Juliana y Pedro se fueron enamorando intensamente. El tiempo parecía detenerse cada vez que estaban juntos, y lo que para otros podría haber sido solo un encuentro pasajero, para ellos se convirtió en una historia que prometía trascender la distancia. Al final del viaje, con el corazón lleno de emociones y la incertidumbre de lo que vendría, ambos hicieron una promesa: mantener el contacto sin importar los kilómetros que los separaban. Se juraron que aquel amor, nacido de manera tan repentina, pero tan genuina, merecía una oportunidad de crecer más allá de las fronteras. Juliana y Pedro mantenían vivo su amor a pesar de los kilómetros que los separaban. Cada noche, el teléfono se convertía en un puente entre sus corazones. Conversaban durante horas, a veces hasta que el amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Reían, recordaban momentos del viaje en que se conocieron y compartían sueños que aún no habían vivido. Las declaraciones de amor eran constantes. Pedro le repetía cuánto la extrañaba, cuánto deseaba tenerla a su lado. Juliana, con el corazón lleno de esperanza, le respondía con palabras que mantenían encendida la llama de la pasión. Ninguno de los dos dudaba de lo que sentían, aunque el mundo pareciera poner obstáculos en su camino. Con el paso del tiempo, Juliana empezó a soñar con un futuro distinto. En silencio comenzó a imaginarse mudándose cerca de Pedro, construyendo una vida juntos, lejos de la soledad de las llamadas y de las despedidas. Esa idea crecía día tras día y se convirtió en su mayor ilusión: dejarlo todo atrás para finalmente abrazar el amor sin distancia. Con el paso de los meses, la diferencia de uso horario comenzó a convertirse en un verdadero desafío. Mientras Juliana despertaba con el sol, Pedro aún seguía trabajando en la noche interminable de su ciudad.
Las llamadas que antes parecían fáciles ahora se volvían complicadas. Cuando uno estaba libre, el otro estaba ocupado, y las horas de espera se hacían eternas. El trabajo de Pedro absorbía gran parte de su tiempo y de su energía. Pasaba jornadas completas en la oficina, reuniones interminables y compromisos que lo alejaban del teléfono. Aunque intentaba demostrar su cariño en cada mensaje breve, Juliana sentía que las palabras ya no alcanzaban para llenar el vacío que dejaban sus ausencias. La distancia comenzaba a pesar en el corazón de Juliana. Las noches se volvían largas y silenciosas, acompañadas de una sensación constante de nostalgia. Extrañaba sus abrazos, su voz cercana, los pequeños detalles que hacían su amor tan real. Poco a poco la inseguridad comenzó a instalarse. Se preguntaba si Pedro aún sentía la misma intensidad, si la distancia no estaba apagando lo que con tanto esfuerzo trataban de mantener vivo. A pesar de las dificultades, Juliana y Pedro comenzaron a hablar con ilusión sobre el futuro. En cada llamada, entre risas y silencios cargados de emoción, aparecía la palabra matrimonio. No era solo un sueño pasajero, era la manera en que ambos reafirmaban que, a pesar de la distancia, sus corazones estaban caminando hacia el mismo destino. Con ese propósito, decidieron empezar a ahorrar. Pedro, después de largas horas de trabajo, separaba una parte de su sueldo con la esperanza de reunir lo suficiente para comprar un pasaje en avión. Juliana, por su parte, hacía pequeños sacrificios en su vida diaria. Evitaba gastos innecesarios, guardaba monedas en una caja escondida en su habitación y soñaba con el momento en que finalmente podría abrazarlo sin prisa. La esperanza se convirtió en la fuerza que los mantenía firmes. Aunque los días a veces eran pesados y las noches demasiado solitarias, ambos se repetían que todo valdría la pena. En sus conversaciones dibujaban planes de una vida juntos. Una casa sencilla, quizás con un pequeño jardín y la promesa de no volver a separarse jamás. Después de interminables meses de espera, de noches en vela mirando el reloj y contando los días en el calendario, Juliana por fin pudo verlo. El viaje no fue sencillo. Requirió semanas de planificación, largas horas de ahorro y sacrificios silenciosos. Pero cuando al fin bajó del avión y lo encontró en la sala de llegadas, todo esfuerzo pareció desvanecerse en un instante. La emoción fue tan intensa que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Se abrazaron como si el tiempo no existiera, como si el mundo alrededor se hubiera detenido solo para ellos. Cada gesto, cada mirada parecía confirmar que el amor que habían alimentado a la distancia seguía intacto y más fuerte que nunca. Sin embargo, a medida que los días pasaban y comenzaban a convivir en la rutina diaria, surgieron pequeñas diferencias que antes no había notado. Juliana tenía costumbres distintas en cuanto a horarios y formas de organizarse. Pedro, acostumbrado a una vida de trabajo constante y disciplina, a veces se mostraba impaciente. No eran discusiones graves, pero esos roces revelaban que la vida cotidiana era muy diferente de las conversaciones idealizadas por teléfono. A pesar de todo, ambos intentaban suavizar las tensiones con gestos de cariño, recordándose una y otra vez que estaban ahí porque se amaban, porque había luchado contra la distancia y el tiempo para compartir esos momentos únicos. Con el paso de las semanas, algo comenzó a cambiar. Aquellas llamadas que antes eran diarias, largas y llenas de risas, se volvieron cada vez más escasas. Juliana esperaba ansiosa el sonido del celular. Revisaba la pantalla una y otra vez, pero las notificaciones no llegaban como antes. Cuando finalmente Pedro la llamaba, su voz sonaba cansada, distante, como si estuviera en otro mundo. Él siempre encontraba una excusa: el trabajo, el cansancio, las obligaciones que no podía postergar. Sin embargo, en el corazón de Juliana nacía una sensación de vacío. Empezaba a preguntarse si realmente seguía siendo una prioridad en la vida de Pedro, o si poco a poco se estaba desvaneciendo de sus pensamientos. Las noches se transformaron en su mayor tormento. Acostada en su cama, abrazaba la almohada como si pudiera reemplazar el calor de un abrazo verdadero. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras intentaba convencerse de que todo volvería a ser como antes. Pero la soledad era implacable. En la oscuridad de su cuarto, Juliana lloraba sola, sintiendo que el amor que tanto habían cuidado a distancia
comenzaba a resquebrajarse como un cristal frágil. Cada lágrima que derramaba era un recordatorio de la promesa que hicieron de estar juntos. Y cada silencio de Pedro pesaba como una traición que ella no quería aceptar. Una tarde, mientras Juliana revisaba distraídamente las redes sociales, su mundo se detuvo. En la pantalla apareció la imagen de Pedro, sonriendo, con el brazo alrededor de otra mujer. No era una foto cualquiera. Había varias, en diferentes momentos, compartidas públicamente, como si no hubiera nada que ocultar. El corazón de Juliana se hizo pedazos en un instante. Sintió un nudo en la garganta. El aire le faltaba y el celular temblaba en sus manos mientras pasaba de una imagen a otra, sin poder creer lo que veía. Aquellas promesas de amor eterno, aquellas horas de desvelo hablando de un futuro juntos, parecían desaparecer en cuestión de segundos. Cuando lo enfrentó, Pedro intentó justificarse. Dijo que era solo una amiga, que todo había sido un malentendido, que las fotos no significaban nada. Pero las palabras, aunque insistentes, ya no tenían el mismo peso. La confianza, que alguna vez fue la base sólida de la relación, se había resquebrajado como un espejo roto. Juliana escuchaba, pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Cada explicación parecía tardía, insuficiente, incapaz de borrar la imagen que ya se había grabado en su memoria. Y en ese momento entendió, el amor podía seguir vivo en su corazón, pero la confianza había muerto para siempre. Con el corazón destrozado y la mente llena de preguntas, Juliana tomó una decisión impulsiva. Debía verlo cara a cara. Ahorró cada peso que pudo en cuestión de días, dejando de lado pequeños gustos cotidianos como su café con medialunas en la mañana o alguna salida con amigas, todo con un único propósito: comprar el boleto que la llevaría hasta Pedro. El viaje fue largo y silencioso. Durante las horas en el autobús, mientras la ciudad quedaba atrás y los paisajes cambiaban, Juliana repasaba una y otra vez en su mente las palabras que diría, las explicaciones que exigiría. Su corazón oscilaba entre la esperanza de escuchar una disculpa sincera y el miedo de confirmar la traición que ya la consumía. Cuando lo encontró, Pedro intentó justificarse. Dijo que era solo una amiga, que todo había sido un malentendido, que las fotos no significaban nada. Pero las palabras, aunque insistentes, ya no tenían el mismo peso. La confianza, que alguna vez fue la base sólida de la relación, se había resquebrajado como un espejo roto. Juliana escuchaba, pero en su interior sabía que nada volvería a ser igual. Cada explicación parecía tardía, insuficiente, incapaz de borrar la imagen que ya se había grabado en su memoria. Y en ese momento entendió, el amor podía seguir vivo en su corazón, pero la confianza había muerto para siempre. Juliana abordó el avión con el corazón cargado de un silencio pesado. Cada asiento vacío parecía amplificar la soledad que la envolvía. El murmullo de los pasajeros no lograba alcanzar sus oídos, y la cabina parecía aún más grande y fría que de costumbre. Mientras miraba por la ventana, observando cómo la ciudad quedaba atrás, un sentimiento profundo la recorrió. Sabía que no solo dejaba a Pedro, sino también los sueños compartidos, los planes construidos con esperanza y los momentos felices que habían vivido a distancia. Cada nube que pasaba frente al avión parecía recordarle los kilómetros que ahora los separaban, irreversibles y definitivos. En su bolso, un teléfono apagado y algunas cartas sin enviar eran testigos mudos de semanas de desvelo, de llamadas nocturnas y promesas que ahora se sentían vacías. Juliana sentía que un pedazo de su alma había quedado atrás. En aquel encuentro, un fragmento de amor que no pudo sostenerse, un recuerdo que sería a la vez dulce y doloroso. A medida que el avión ascendía, Juliana cerró los ojos y respiró hondo, intentando encontrar consuelo en su propia fuerza. Sabía que regresar sola era el primer paso para reconstruir su vida, aunque el peso de la ausencia y de lo que pudo haber sido la acompañaría por mucho tiempo.
El tiempo avanzaba inexorable, y cada día parecía arrastrar consigo las horas y los recuerdos, pero Juliana no lograba olvidar. Cada pensamiento sobre Pedro la hacía sonreír y al mismo tiempo sentir un vacío profundo en el pecho. Los momentos compartidos, los abrazos que parecían eternos y las risas intercambiadas en lugares lejanos seguían vivos en su memoria, intactos, como si el reloj no pudiera borrarlos. Para mantener viva esa historia, Juliana decidió guardar las fotografías y pequeños recuerdos en una caja cuidadosamente escondida en su habitación. Cada imagen, cada nota, cada ticket de viaje se convirtió en un tesoro silencioso, un testimonio de un amor que había sido intenso, lleno de promesas y planes para un futuro juntos, pero que la distancia había desgarrado sin remedio. Cada vez que abría la caja, el tiempo parecía retroceder. Revivía los días soleados de paseo, las noches de conversación interminable por teléfono y los susurros de afecto que los mantenían unidos a pesar de los kilómetros. Sin embargo, junto a la dulzura de esos recuerdos, la tristeza se hacía presente. Era un amor hermoso, vibrante, pero destruido por la distancia, por la vida que los separó y por la imposibilidad de sostener lo que parecía eterno. Juliana comprendió, aunque con dolor, que algunas historias no terminan con finales felices, pero eso no disminuía la intensidad con la que se vivieron ni la huella que dejaban en el corazón. Cada foto, cada objeto guardado, era un pequeño altar de memoria, un espacio donde su amor continuaba existiendo, silencioso, pero imborrable. La historia de Juliana y Pedro es un reflejo del poder y la fragilidad del amor a distancia. Desde sus primeros encuentros llenos de ilusión hasta los desafíos impuestos por la distancia y el tiempo, este romance mostró cómo los sentimientos más profundos pueden crecer, transformarse y a veces desgarrarse. Cada llamada, cada mensaje y cada recuerdo guardado fueron testigos de un amor intenso, lleno de esperanza, sueños compartidos y promesas que pese a la separación nunca se olvidaron. Aunque la distancia y las circunstancias terminaron separándolos, la historia de Juliana nos enseña que cada experiencia amorosa deja una huella imborrable en nuestro corazón. Este relato combina emoción, realidad y la complejidad de las relaciones humanas, mostrando que incluso los amores más hermosos pueden enfrentar desafíos insuperables. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y comparte este video con amigos y familiares que disfruten de historias románticas, finales trágicos de amor y relatos llenos de emoción. Comenta abajo cuál parte de la historia te conmovió más y no olvides dar like si quieres ver más relatos auténticos de romances que marcaron vidas. Cada suscripción, comentario y compartido ayuda a que más personas descubran historias reales de amor y desamor, fortaleciendo la comunidad de quienes buscan emociones profundas y relatos que inspiran, conmueven y hacen reflexionar sobre los vínculos afectivos.